Cuando yo me fui tenía la certeza de que no iba a regresar. Mejor me convencí de eso para no, a mí me preocupaba no tanto el morirme, sino me preocupaba un poco la cobardía. Entonces me convencí de que no iba a regresar. Saludos, señores. Saludos. 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 Hoy muy contentos de tener un gran invitado, ¿verdad? El señor Juan Carlos Ulloa. Vamos a conversar un poquito de su experiencia en lo que han sido eventualmente servicio militar y también pues algunos eventos ahí dentro de lo que ha sido su carrera, ¿verdad? Su formación y eventualmente pues expandir un poco el tema, ¿verdad? Y traerlo también a lo que nos compete, que es acá la experiencia en la parte de la formación, en la parte defensiva, ¿verdad? Y lo que le podamos sacar provecho en la parte civil. Yo vengo a oír hoy, nada más. Vengo a oír de lo que nos pueda contar, toda son años, ¿verdad?, de formación y experiencia, entonces a oír todo lo que nos va a contar Juanca. Sí, una definitivamente gran experiencia para muchas personas en Costa Rica por el hecho de ser un país sin ejército, ser un país que no tiene militares y demás. Hemos estado alejados de esos conceptos o de esas historias, pero hoy se van a dar cuenta que Costa Rica participó en un conflicto armado. Muchos costarricenses se prestaron para colaborar, para ser parte de un conflicto armado. Y bueno, aquí está Juan Carlos, que nos va a comentar un poco acerca de toda su experiencia, un costarricense que en algún momento tuvo su experiencia militar. Y ahorita Juanquita ya se va a presentar para que lo conozcan más a fondo. Y también Eric, recalcar algo, que mucha gente piensa que en los ejércitos solamente se enseña el uso de las armas. Y eso es un concepto muy errado, ¿verdad? Que hoy sí vamos a tratar de despejar bastante con el invitado, porque muchas de las cosas que se aprenden se trasladan al aspecto empresarial, a la parte civil, a la parte formativa. Ese crecimiento humano también se da en esos ambientes, ¿verdad? Y indiscutiblemente también deja incluso familia, ¿verdad? Deja hermandades, porque son situaciones humanas que a final de cuentas de convivirlas durante mucho tiempo, y Juanca nos va a comentar ahora, indiscutiblemente dejan ahí muchas relaciones interpersonales, ¿verdad? Un crecimiento humano enorme. Juanquita, sin más, presentate entonces, contanos un poco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ulloa, tengo 59 años y en la época de los 80, del 80 al 82, estuve en la Escuela de Fuerzas Especiales de la antigua Unión Soviética, donde tuve una graduación ahí de diferentes especialidades militares, ¿verdad? Me gradué como teniente coronel de las Fuerzas Especiales, tuve cursos de francotirador, operador de tanques, artillería, bombas y algunas otras cosas, ¿verdad? Después de eso regresé al país y debido a algunos factores ahí, del 82 al 84, participé en el conflicto militar en Nicaragua, donde en ese momento estábamos participando 300 costarricenses, integrando una brigada que se llamaba Mora y Cañas, ¿verdad? Y que tuvo un papel muy importante. Inclusive pasó algo que es muy poco común en la vida militar, ¿verdad? Esa brigada se dio el lujo de tener oficiales de alta graduación fungiendo como soldados rasos, ¿verdad? Que eso fue mi caso. Y el caso de muchos otros, ¿verdad? Que tenían alta graduación y que desempeñaban labores normales de soldado, ¿verdad? Debido a la preparación que algunos de nosotros teníamos, entonces generalmente nos encargaban operaciones diferentes, ¿verdad? A veces nos tocaba exploración, a veces nos tocaba trabajos de francotirador, a veces trabajos de artillería.
de inteligencia y otro tipo de trabajos militares. Yo creo que, como usted bien lo mencionaba, Eduardo, la preparación militar en ese tipo de lugares es integral, ¿verdad? Forman una persona muy independiente, ¿verdad? Le dan muy buenas bases para toma de decisiones a uno, ¿verdad? Le cambia mucho la personalidad. Yo era una persona muy insegura en ese momento, ¿verdad? Y me costó un poco porque, según mi edad, ¿verdad? Yo me fui siendo menor de edad del país, cumplí los 18 años en la escuela militar, ¿verdad? Mi beca era por un año y debido a mis calificaciones me pidieron que me quedara un año más preparándome en esas especialidades y cumplí la mayoría de edad ahí y después regresé al país y me integré propiamente en esa lucha. Hay cosas que desconoce la población costarricense, los ticos formamos el ejército de Nicaragua, ¿verdad? Nosotros hicimos una escuela que se llamaba Juan José Turcios, ¿verdad? En la cual se formó toda la oficialía, que hasta hace algunos años eran los directores del ejército de Nicaragua. Nosotros los formamos en base a la formación militar que teníamos en los países socialistas, ¿verdad? Y muchas de las unidades que nosotros integramos, ¿verdad? Nosotros integramos unas unidades que se llamaban BLI, Batallones de Lucha Irregular. Los batallones de lucha irregular tienen un trabajo un poco triste, ¿verdad? Porque esas unidades militares tienen un alto poder de fuego, entonces cuando el combate se está perdiendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros estábamos en la retaguardia esperando que nos llamaran, ¿verdad? En algunos casos bastante lejos de la línea del frente, ¿verdad? Y veíamos pasar gran cantidad de cadáveres, ¿verdad? De soldados rasos del ejército de Nicaragua, muertos, ¿verdad? Entonces nos llamaban y teníamos que pasar al frente y hasta se pensaba, ¿verdad?, de que muchos de nosotros íbamos a perder la vida. Entonces los soldados, cuando nosotros íbamos marchando para el frente, se cuadraban y nos saludaban, despidiéndose de nosotros, ¿verdad? Y en realidad, pues, ellos no tenían conciencia de la preparación que teníamos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros acudíamos al frente y debido a la capacidad de fuego siempre ganábamos los combates. Juanquita, perdona que te interrumpa. Yo sé que hay toda una línea cronológica y gran cantidad de eventos, ¿verdad? Pero tal vez como para irnos a algo que me llamó bastante la atención. ¿Cómo un tico salta a la formación rusa? Contanos un poco de esa historia. ¿Cómo fue que eventualmente ese reclutamiento y llegaste hasta ya a esa formación? Bueno, eso ocurrió mucho tiempo antes, ¿verdad? Mi padre y yo pertenecimos al Partido Comunista de Costa Rica. Yo siendo muy joven fui escolta de Manuel Mora Valverde y hasta el día de hoy soy escolta de Manuel Mora Salas, el hijo de don Manuel, ¿verdad? Don Manuel es la persona que tuvo que ver con las garantías sociales, ¿verdad?, de Costa Rica. Don Manuel Mora Salas es la persona que tiene más alta graduación militar en el país, ¿verdad? Él pasó 8 años en la escuela militar, donde yo estuve, ¿verdad? En las escuelas militares que yo estuve. Entonces, él tiene una graduación de general de ejército, ¿verdad? Aquí no existe esa graduación en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, debido a ese legamen y a que, digamos, yo traía como en los genes eso, ¿verdad? Mi abuelo fue militar, ¿verdad? Peleó en la guerra del 48. Él trabajó y estuvo en un cuartel militar que había en la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? A él le dieron precisamente ese grado militar, teniente coronel, debido a que él era muy valiente y le tocó enfrentar cosas muy duras. La puerta que está al lado de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? A él le tocó defenderla, se la botaron con una calibre 50. Y cuando él volvió a ver el pelotón que estaba, solo habían quedado 3 soldados. El resto salió huyendo porque sonó muy feo la 50. Entonces, yo traía los genes, ¿verdad?, de la guerra. Entonces,
yo pasaba insistiendo en que yo quería ir a una escuela militar y que quería tener preparación militar. Entonces participé primero en un concurso, el cual lo perdí. Lo perdí no por no tener los conocimientos necesarios, sino porque la edad no correspondía. Yo cuando hice la primera participación en el concurso tenía 15 años y no había manera de que me emanciparan para salir del país. Entonces me denegaron la participación, hubieron 2 concursos más, en el último participé y como al mes me avisaron que me habían aprobado la beca. Entonces me fui para la escuela militar, ¿verdad? Con todos los gastos pagos, porque hasta el día de hoy todavía el ejército ruso da becas a gente latinoamericana que quiera participar en el ejército, ¿verdad? ¿Y te pidieron algún tipo de servicio mínimo? O sea, vos vas, cumplís con la formación y te dijeron tanto tiempo tenés que cumplir servicio. Bueno, en realidad no había nada así, ¿verdad? Sí pasó algo un poco, digamos, para mí fue un poco triste, en realidad, porque de aquí fuimos 8 personas. De esas 8 personas, como 4 meses después quedamos 4 nada más, y fueron los que terminamos el primer año. El segundo año nos quedamos 2 nada más, y fueron los que terminamos la preparación de los 2 años. Precisamente porque, digamos, a mí me costó mucho realmente habituarme al clima, a las bajas temperaturas. Yo estuve disparando fusiles de francotirador en San Petersburgo, ¿verdad? Que antes se llamaba Leningrado, a 25, 30 grados bajo cero, ¿verdad? Entonces es un poquillo duro, uno no tiene idea de lo que causa ese frío. Entonces muchos de los que fueron en la beca no la terminaron, ¿verdad? Y en la escuela donde yo estaba, ¿verdad? Que la compartían 2 universidades y muy importantes, ¿verdad? Porque la formación rusa del ejército es complementaria con formación universitaria, ¿verdad? Entonces yo tenía que llevar materias como análisis geopolítico, economía, política mundial contemporánea, análisis de inteligencia, medios de inteligencia, en fin, eran bastantes materias, ¿verdad? Entonces habían 2 universidades, una que se llamaba Patricio Lumumba, que todavía está activa, que esa universidad recibe estudiantes de todo el mundo, ¿verdad? Y tiene profesores que hablan el idioma correspondiente, ¿verdad? Y estaban también algunas materias que las daban en la universidad que se llamaba la Lomonosov, ¿verdad? Que es una de las universidades más importantes de Moscú. Esas universidades lo que daban eran materias generales. Materias generales, sí, conocimientos generales que eran complementarios para que usted hiciera los exámenes para el grado militar. Ok, terminas la formación, digamos, de ese proceso y te dicen, bueno, ya puedes volver a tu país, a Costa Rica. Uh-huh. Digamos, el primer año, cuando nos hicieron la graduación, me acuerdo perfectamente que, digamos, nos hicieron como una cena en un comedor donde estaban todos los oficiales de alto rango, ¿verdad? Yo me sentí bastante incómodo porque había gente demasiado rayada, muchas rayas. Digamos que no les cabía una medalla más en el pecho, ¿verdad? Entonces uno se siente como una hormiguita ahí, ¿verdad? Pero esa gente tiene una cultura tan admirable, ¿verdad? Porque resulta que muchos de los que estábamos formándonos ahí, en los países habían guerras, ¿verdad? Entonces ellos sabían que nosotros veníamos a combatir en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces había un respeto muy importante de parte de los altos oficiales hacia nosotros. Entonces hicieron una graduación y a mí me preguntaron que si quería quedarme un tiempo más. Yo accedí y cuando terminé el segundo año me preguntaron si quería quedarme un año más, pero ya yo no quería. Me hacía mucha falta mi familia, la comida, me había curtido. Ya, yo siempre le digo a mis amigos que yo no tuve infancia, ¿verdad? Mientras mis compañeros de colegio andaban empujándose y diciéndose que les gustaba a alguna chiquilla, ¿verdad? Yo estaba en una escuela militar preparándome para hacer
una buena arma, digámoslo así, ¿verdad? Juanca, permiso, y tengo la curiosidad de nosotros, bueno, vos sos de acá, pero nosotros no tenemos ese trasfondo militar, o sea, la idea de ir a prepararse militarmente, igual vos ibas con la idea de regresar acá, entonces era nada más como un tema de formación, era por ir a llevar, digamos, esa preparación militar, pero no era con la idea de un servicio militar activo, me imagino, propiamente, porque, bueno, acá no tenemos servicio militar activo, o si tenías pensado tal vez en algún momento darlo allá o dar algún otro tipo de servicio. Bueno, muy importante la pregunta, Esteban. Nosotros tenemos una cuestión, desde el momento que llegamos allá pertenecemos al ejército ruso. Si en ese momento hay un conflicto y nos llaman, tenemos que actuar en el lugar donde nos pidan, ¿verdad? Lo segundo es que hay una cosa que no he mencionado, ¿verdad? Y esa época del 79 al 88 fue la época más convulsa de Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Aquí hubieron golpes de Estado que la gente no conoce, ¿verdad? A Luis Alberto Monge se le dio un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado lo evitó el Partido Comunista. Y lo evitó porque puso en juego los 300 oficiales que tenían en Nicaragua. Entonces, digamos, para contestarte tu pregunta, yo no tenía dónde hacer servicio militar, ¿verdad? Pero sí tenía conciencia de que muy probablemente en Costa Rica o cerca de Costa Rica iba a poder poner mis conocimientos en práctica. Entonces, ¿te graduás 2 años, al segundo año? Al segundo año ya regresé aquí, yo vine en diciembre del 82 y bueno, mi familia festejó mucho, eso fue muy bonito. Mi mamá no sabía que yo me había ido a una escuela militar, ¿verdad? Pensó que estaba estudiando educación política. Y me quedé aquí un tiempo. Después, cuando el conflicto recrudeció, a tal grado que el gobierno de Estados Unidos intentó invadir Costa Rica, ¿verdad? No intentó invadir en el sentido de la fuerza, ¿verdad? Sino que le ofreció a Rodrigo Carazo, o lo quiso obligar a Rodrigo Carazo, a meter tropas aquí para apoyar a la contra que estaba luchando con el ejército de Nicaragua, y Rodrigo Carazo muy valientemente dijo una mala palabra al embajador y le dijo que aquí no iba a ingresar ningún soldado norteamericano, y por eso fue que el dólar se fue de 85 colones a 600 colones y no había que comer aquí, ¿verdad? Eso tampoco nadie lo sabe, ¿verdad? Hay un libro muy importante, se llama La Guerra No Declarada, es un libro importante de leer, relata todos los trasfondos políticos que pasaron precisamente para que muchos costarricenses digan que el gobierno de Rodrigo Carazo fue el más malo de la historia, ¿verdad? Y en realidad lo que fue una persona sumamente valiente. A mí me tocó escoltarlo porque le habían amenazado matarla a toda la familia, ¿verdad? La contra. Y nosotros andábamos aquí en San José, armados hasta con fusiles y municiones antitanque, cuidándolo a él, porque le habían ofrecido matar. Entonces, llegas acá y ¿cómo pasa, cómo se hace salto a servicio militar activo en Nicaragua? Bueno, muy importante, Eduardo. Como le digo, yo pertenecía al Partido Comunista. El Partido Comunista ya había tenido en el triunfo de la Revolución Nicaragüense una brigada de 300 oficiales, también, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo estaba muy pequeño todavía, ¿verdad? 79. La brigada ingresó a Nicaragua a principios del 78, 300 oficiales. Esa brigada se llamaba Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Y bueno, ya la brigada se había retirado, el frente había triunfado, aquí pasaban armas como confites para el frente sandinista porque en algún momento Somoza fue un peligro bastante grande para la paz en Costa Rica, entonces los gobiernos comenzaron a colaborar con el frente, todos los gobiernos, el de Liberación, el de la Unidad, ¿verdad? Y entonces, después de que ya la brigada se había disuelto y a todo, comenzó los ataques de la contra. Se sabía que la base de la contra estaba aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces,
nos llamaron a los oficiales que teníamos, que nos veníamos grabando, y nos preguntaron quiénes queríamos ir a combatir. Perdón, ¿quién les contacta? ¿El ejército nicaragüense? El ejército nicaragüense pidió ayuda a Costa Rica, bueno, al Partido Comunista. Ok, directamente. Ahí no hubo ningún enlace entre la formación del ejército ruso con... No. O sea, no intervinieron. No intervinieron. Ok. Y ya nosotros, pues nos habían dado como de baja en el ejército ruso, ¿verdad? Entonces nos llamaron, me acuerdo perfectamente que había una sala bastante llena de oficiales, y de los que estábamos ahí, estuvimos de acuerdo en participar solo 8. Entonces me dieron un día para prepararme y nos comenzaron a mandar, uno por uno, en bus o en parejas. Porque como aquí estaba la contra, ¿verdad? Si se daban cuenta que nosotros íbamos para allá, iban a matar a la familia y nos podían matar a nosotros antes de llegar allá. Inclusive cuando llegamos a Nicaragua estuvimos en una casa de seguridad un mes, para borrar cualquier rastro, ¿verdad? Ya entonces ya ahí yo cambié de ser Juan Carlos Ulloa y comenzar a llamarme Daniel Sánchez. Ese era mi seudónimo. Y con ese seudónimo me conocían en el ejército de Nicaragua, no sabían cuál era mi nombre normal, ¿verdad? Entonces, después de eso, después del mes que estuvimos ahí, ya nos integraron en una base militar. Entrenamos un poco para agarrar condición física y entrenar a otros compañeros nuevos, ¿verdad? Y posteriormente nos mandaron al norte, que fue uno de los combates más duros que tuvimos, porque el norte de Nicaragua, el ejército hondureño tenía muy bien armado a la contra, ¿verdad? Y ahí perdimos 2 compañeros costarricenses. De los 8 que fueron. De los 300 que habían, perdimos 2 compañeros. Caímos en una emboscada y mataron a una compañera que se llama Yamilet López y a un señor que se llama Pepe Romero. En el cementerio de Heredia están enterrados ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces en ese conflicto, Juanca? Yo estuve 2 años también, ¿verdad? En periodos un poquito intermitentes, ¿verdad? Estuve herido 2 veces. Una vez se me bajaron tanto las defensas que, digamos, si me picaba un zancudo se me hacía una infección enorme. Porque, digamos, nosotros, como éramos ese tipo de tropas, ¿verdad? Muy seguido nos tocaba estar en zonas donde no nos podían abastecer de alimentos, por ejemplo. Entonces aguantábamos mucha hambre. Yo en varias ocasiones pasé una semana sin comer. Entonces se me bajaron las defensas, ¿verdad? Y me tuvieron que sacar. Después una granada de mortero me levantó 2 metros y me llenó todo el cuerpo de pedacitos de metal, ¿verdad? Y me sacaron y estuve como 15 días en un hospital y después me regresaron al frente de combate. Bueno, no, en realidad no fue tan fácil, ¿verdad? Porque un compañero que venía para Costa Rica cometió una indiscreción y le contó a mi papá que yo estaba herido. Y mi papá se puso a llorar y mi mamá le preguntó qué era y él no pudo ocultarle, le contó toda la verdad. Entonces imagínense lo que es para una madre saber que el hijo está en conflicto armado y que está herido y que no se sabe si va a vivir, ¿verdad? Entonces me mandaron a traer, mandaron la orden de que me tenía que venir, ¿verdad? Pero cuando usted está en la guerra tiene un compromiso muy amplio con los compañeros, ¿verdad? Entonces yo me presenté al puesto mando y dije que iba a desobedecer la orden de regresar a Costa Rica hasta que no terminara la operación en la que estábamos involucrados, que se llamaba Operación Soberanía y en la cual liberamos todo el río San Juan de la Contra. Juan Carlos, ¿cómo es tomar esa decisión de ir a combatir a un país extranjero, motivado por las convicciones, pero a la vez cómo lo recibe la familia? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué decidieron? ¿Se opusieron? ¿Lo apoyaron? ¿Cómo fue? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, bueno, es difícil explicar lo que uno siente, porque es una sensación un poco extraña, digamos, dejar la familia aquí. Cuando yo me fui tenía la certeza de que no iba a regresar,
mejor me convencí de eso para no, a mí me preocupaba no tanto el morirme, sino me preocupaba un poco la cobardía. Entonces me convencí de que no iba a regresar. Cuando yo me despedí de ellos, bueno, mi familia no sabía que yo iba para la guerra, ¿verdad? Mi familia, la historia que se les inventó es que debido a mis altas calificaciones yo iba para Cuba a hacer estudios políticos avanzados y que iba a durar más o menos un año. El único que sí sabía para dónde iba fue mi padre. Mi padre es una de las personas que más admiro. Él es militar también de carrera. Él tiene una formación un poco distinta a la mía, pero él se formó aquí en el país y hizo unos trabajos muy, muy importantes en mi ausencia. Cuando yo estuve en la guerra, hizo algunas cosas importantes aquí, inclusive tuvo que ver hasta con los golpes de Estado. Y bueno, lo más duro de eso es que mi papá sí sabía, ¿verdad? Y entonces cuando yo me despedí, él hizo algo que nunca lo había visto hacer, se puso a llorar. Perdón. Y mi mamá lo notó y le preguntó que por qué estaba llorando. Y le digo que bueno, que ya le iba a hacer falta yo otra vez y en realidad no lo pude disimular. Yo me fui un poco destrozado, pero ya estando allá se mete uno en el ambiente y vi cosas muy duras allá. Vi pueblos masacrados, cooperativas quemadas, mucho daño causado a la población civil. Entonces, eso le da el convencimiento de que uno está haciendo algo correcto. Entonces, es como más aceptable las cosas duras de la guerra, creo. Era un conflicto entre la contra y los sandinistas. Los costarricenses apoyaban a los sandinistas. Exacto. ¿Y por qué se estaba llevando a cabo ese conflicto allá? ¿Qué era lo que buscaban o cuál era el objetivo? Bueno, eso hay que... Bueno, no me voy a extender mucho, pero Estados Unidos tiene desde hace muchos años la famosa política Monroe, ¿verdad? Que dice que nosotros somos el patio trasero de ellos, ¿verdad? Y entonces estaban muy preocupados por el nacimiento de los movimientos socialistas y comunistas en América Latina y, digamos, ellos financiaron, después del triunfo de la revolución sandinista, se dieron cuenta que se les iba a hacer otra Cuba aquí en América Latina, ¿verdad? Y entonces financiaron la contrarrevolución, ¿verdad? Que era gente, alguna de ella, desertores del ejército revolucionario y otra gente preparados, mercenarios y cosas de ese tipo, ¿verdad? Hay un dato bastante interesante que es el caso de Irán-Contras, ¿verdad? Que Estados Unidos vendía la cocaína confiscada, ¿verdad? Y con esa plata compraba armas en Irán para dársela a la contra. Por eso se llamaba el caso Irán-Contras, ¿verdad? Y metieron a varios altos jerarcas del ejército a la cárcel debido a eso, ¿verdad? Pero el conflicto propiamente, digamos, para ponerlo en contexto, ahí era de Nicaragua contra Estados Unidos. Y la contra era el brazo armado de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, era gente normal como mercenarios, ¿verdad? Que les dan una misión, ellos no tienen moral, ¿verdad? Entonces era habitual que entraran a un pueblo, violaran chiquitas, mataran civiles, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por eso era que, digamos, los costarricenses, y bueno, tengo que añadir una cosa, ¿verdad? No solo nosotros éramos internacionalistas, ¿verdad? Habían brigadas de venezolanos, habían brigadas de panameños, habían brigadas de salvadoreños, no tan numerosas como la de nosotros, ¿verdad? La brigada más grande de internacionalistas que estuvo en esa guerra fue la brigada costarricense. No terminé de contar propiamente. Los directores de la brigada eran Manuel Mora Salas, ¿verdad? Que era
el jefe de toda la brigada, y el segundo al mando era José Picado Lagos, que es la persona que escribió el libro donde salen los relatos, que lo editó la Universidad Estatal de Distancia. En ese momento ellos, yo los veía como mis papás, ¿verdad? Ellos eran personas que a pesar de que tenían un rango muy, muy superior, ¿verdad? Ellos siempre nos trataban con mucho respeto y cariño. Entonces yo acudí a ellos y les dije que, bueno, que no iba a aceptar la orden de regresar a Costa Rica. Entonces Manuel me sacó, me llevó a su oficina y me dijo, vea, Daniel, su papá y su mamá están muy angustiados debido a que se dieron cuenta que usted estuvo herido, ¿verdad? Y yo no quiero que ellos sufran más, entonces por eso es que necesito. Y entonces yo le dije, no, vea, yo no estoy de acuerdo, quiero terminar mi misión aquí, ¿verdad? Ya falta poco, yo calculo que unos 6 meses. Si usted me permite estar aquí, yo le prometo que me voy a cuidar para que no me pase nada más malo. Y le voy a hacer una carta a mi papá y a mi mamá, las cuales están ahí guardadas todavía, de mi puño y letra, ¿verdad? En la cual yo me explico que yo estoy bien, que no se preocupen, que ya pronto voy a estar aquí, que es que tengo que terminar el trabajo que fui a hacer y que en realidad que fue que exageraron un poco, ¿verdad? Lo que a mí me había pasado, y entonces continué con la Operación Soberanía. Después de eso nos tocó tomar la penca. La penca era, bueno, ahí pasaron un montón de eventos hasta con periodistas costarricenses, ¿verdad? Era la base principal de Edén Pastora, ¿verdad? Tenían un heliopuerto, un aeropuerto a la orilla del río, ahí tenían abastos, tenían gran cantidad de municiones, de piezas de artillería, y la toma de eso fue un combate muy duro, ¿verdad? Duramos más o menos como unos 10 días tomándola. La tomamos los ticos, ¿verdad? Porque el Frente Sandinista perdió muchos soldados ahí, en ese combate. Y nosotros la tomamos y ya después establecimos una base militar ahí, del Frente Sandinista. Y continuamos hasta llegar al Atlántico, ¿verdad? A Isla Calero y eso, ¿verdad? Que está en disputa ahora, ¿verdad? Todo eso lo liberamos y dejamos bases militares cada vez que conquistábamos un territorio dejamos una base militar y después regresábamos y otra vez hacíamos una avanzada así hasta que terminamos la Operación Soberanía y ya ahí nos dieron la orden de regresar a Costa Rica. Y ya terminó toda la operación de la brigada. Cuando yo me vine para Costa Rica llegué como un 10 de diciembre. Venía bastante débil. La montaña lo quema a uno, entonces venía negro y venía muy delgado. Era un contraste muy diferente cuando venía la Unión Soviética, ¿verdad? Que los ejercicios esos me habían hecho una persona bastante grande, ¿verdad? Bastante musculosa. La guerra no, la guerra me había debilitado, venía muy quemado y venía con un alto grado de malaria. Pero yo no lo sabía. La malaria se me presentó como un mes después de estar aquí. Y bueno, estuve bastante grave con eso. Hay un evento bastante vacilón que cuando yo toqué la puerta de mi casa, mi hermana pequeña era la más chineada, yo la chineaba mucho, ¿verdad? Y entonces ella abrió la puerta y se me quedó viendo de arriba abajo, ¿verdad? Como conociéndome y no conociéndome, ¿verdad? Y entonces le dijo mi mamá, ¿quién toca? Y le dice mi hermana, es un señor que se parece a Juanqui, pero no es. Y entonces ya mi mamá salió y se me quedó viendo y ya se puso a llorar y me abrazó. Y ya bueno, se hizo una fiesta y de todo. Y yo comí y me acosté a dormir, ¿verdad? Y cuando me levanté yo veía que todo el mundo se me quedaba viendo raro y yo no sabía por qué era. Y era porque había dormido 3 días seguidos. Y para mí había sido como que me había acostado de noche y me había levantado la mañana siguiente. Tenía 2 años de estar durmiendo en hamacas. Dormir en una cama era otra cosa.
Juanca, y volviendo a ese momento del conflicto, ¿cómo era el armamento? ¿Qué arma utilizaba? ¿Tuviste que disparar mucho? ¿O cómo era? ¿Todo organizado? ¿O era un desorden? ¿Cada quien tenía que resolver? Bueno, en realidad la tropa de nosotros era la tropa más disciplinada. Nosotros utilizamos armamento que en ese momento era secreto, ¿verdad? Por ejemplo, se utilizaron rampas múltiples que se llaman BM-21, que eran un secreto, nadie sabía que existían, ¿verdad? Utilizamos, bueno, yo andaba un fusil que se llama Dragunov, ¿verdad? Que SVD se llama, que es un fusil muy preciso que también era secreto, lo usaban solo las unidades de fuerzas especiales rusas. Usamos otra pieza que se llama GS-17, que es una ametralladora lanzagranadas. Se está usando mucho en Ucrania en este momento. Es totalmente devastadora, ¿verdad? Pueden disparar 25 proyectiles, ¿verdad? En una trayectoria parabólica, y cuando comienzan a caer, comienzan a devastar lo que está alrededor, ¿verdad? Son granadas pequeñas de 40 milímetros. Nosotros utilizábamos armamento de muy alto nivel. Usábamos piezas individuales de misiles, ¿verdad? Que se llamaban Grad P1, y los fusiles que usábamos era de última generación, que eran los famosos fusiles AKS de asalto. El fusil AK es el arma que yo más respeto, la probé en todas las condiciones adversas y nunca me falló un solo tiro. Nosotros teníamos inclusive la orden, todos andábamos granadas en la vestimenta, y si nosotros veíamos que iban a capturar una pieza de esas, teníamos la obligación de volarla, no podían recuperarla entera. Igual, si nos iban a capturar a nosotros, teníamos que volarnos con la pieza, ¿verdad? Porque nadie podía saber que nosotros éramos ticos. Las tropas nicaragüenses nos decían los amigos, y la contra nos decían los vietnamitas. Entonces, la anécdota que yo cuento en el libro es que en alguna oportunidad se recuperó un radio de la contra, entonces nosotros escuchábamos lo que decían, pero de ahí, en la noche yo me puse a hablar como chino, ¿verdad? A decirles a los contras que estaban defendiendo las posiciones antes de la penca, ¿verdad? Bienvenidos al Valle de la Muerte, sus esposas, hijos y madres no sabrán dónde están enterrados. Lo que quede de ustedes, porque el resto no lo vamos a comer. Y entonces ellos decían que nosotros comíamos carne humana. Entonces cuando asaltamos las posiciones, habían abandonado las posiciones, habían dejado la comida y las municiones y los fusiles, y se habían retirado corriendo, porque pensaron que nos los íbamos a comer. Factor psicológico ahí. Exacto, sí. Juanca, y en comparación, el armamento que se utilizaba desde la parte, digamos, del ejército, en comparación con la contra, que también estaban armados. La contra estaba muy bien armada también. La granada que a mí me dañó era un mortero de 82 milímetros, ¿verdad? Que son morteros muy precisos y causan mucho daño, ¿verdad? Un mortero de eso se puede llevar a un edificio de esos entero. Porque, digamos, es mucho TNT en una partecita muy encerrada, ¿verdad? Ellos usaban Galil, ¿verdad? Las dos heridas que yo tengo son de municiones de Galil, que es una de las armas que también respeto mucho, ¿verdad? Es de fabricación israelita, pero es un modelo de copia del AK-47, únicamente calibre .556. ¿Quién suministraba el armamento de los sandinistas? ¿Era Rusia? No. Rusia, sí, exacto. Sí, Rusia, la última etapa de los conflictos en el norte, por ejemplo, se utilizaron tanques T-72, que es lo que tiene ahora Nicaragua. Es un tanque sumamente letal, es anfibio. Implica que ese tanque puede pasar el río San Juan y estar aquí en San José en 6 o 8 horas. ¿Son los mismos que usaron en esa época? Los modelos que están ahora son más actualizados, ¿verdad? Los que usamos hace 40 años, ¿verdad? Eran los modelos básicos, ¿verdad? Pero los que están ahora son más letales. Generalmente lo que tienen es un blindaje reactivo que permite que las armas convencionales antitanque no le causen daño. Juanca, 300 costarricenses deciden ir y ser parte del conflicto. ¿Se sabe cuántos regresaron, cuántos no? Y si podés contarnos también un poco de esas heridas que mencionaste un poco.
en realidad las personas que se perdieron allá fueron pocas, y eso debido a la buena dirección. En realidad porque Manuel Mora Salas es uno de los mejores oficiales que conozco, yo lo respeto infinitamente. Él tenía una manera de operar muy profesional, ¿verdad? Entonces eso contrastaba con la indisciplina de la guerra del ejército nicaragüense, ¿verdad? Nosotros le decíamos a ellos Prumelapa, porque digamos nosotros andábamos los rangos escondidos y ellos se ponían una pluma de lapa roja, ¿verdad? Lo que implicaba que un francotirador les podía dar en la cabeza a 800 metros, ¿verdad? Los fusiles que ellos andaban, ¿verdad? Eran AK-47 y eran color café. No se sabía si era del barro o era del herrumbre, ¿verdad? Pero aún así funcionaban, ¿verdad? Que yo me acuerde, se perdieron 5 vidas de la brigada de 300. Es importante mencionar que hubo muchas mujeres en esa brigada, ¿verdad? Muchas mujeres, yo calculo que pueden haber habido unas 30 mujeres, ¿verdad? Y sumamente valientes, ¿verdad? Porque para las mujeres es muy difícil las condiciones de combate, ¿verdad? Hay que imaginarse, por ejemplo, una mujer con el periodo en una selva, ¿verdad? Nosotros teníamos que regalarle las camisetas, ¿verdad? Que eran sumamente valiosas para dormir caliente, ¿verdad? Pero nosotros se las regalábamos a las compañeras porque ahí no habían toallas sanitarias, ¿verdad? Todos regresamos a Costa Rica. Un dato que me parece bastante curioso es que de esa brigada, si al caso puede ser que unas de 300 tal vez, cuando mucho unas 10 personas seguimos en algo relacionado con la vida militar o policial, ¿verdad? El resto, algunos son ingenieros, hay especialistas en computación, algunos son sindicalistas, algunos han sido diputados, pero de los que nos graduamos, ¿verdad? Y los que participamos, no tenían, lo hicieron precisamente por eso, por ser internacionalistas, no tenían vocación ni de militares ni de policías. Juanca, y estos 300, porque, bueno, vos mencionabas que cuando fuiste digamos, a la preparación militar, iban 8 y al final terminaron, ¿cuántos? Perdón. 4. 4, ok. Pero entonces estos 300, ¿qué preparación militar llevaban ellos? Porque igual nosotros acá no teníamos preparación militar. Muy buena pregunta, Esteban. Digamos, había gente de todo, ¿verdad? Habían especialistas en lo que usted se imagine, ¿verdad? Hay un artillero que ahora está atendiendo una bomba de gasolina, y ese señor se daba el lujo de poner una granada o un misil en 1 centímetro de diferencia donde había apuntado. Había gente que estaba preparada en Polonia, Rumanía, Alemania, Cuba, en todos los países. Sí, tenían preparación. Eso te iba a preguntar. Entonces había como una suma de escuelas militares, exacto, principalmente provenientes de países socialistas. Provenientes de países socialistas, sí, y de que cada uno, por ejemplo, ¿verdad?, tenían su especialidad, ¿verdad? Yo tengo un amigo que todavía tengo contacto, que el seudónimo era Santander. Ese chavalo lo habían preparado en Cuba, y ese chavalo se paraba y no sé de qué manera olfateaba al enemigo. No habíamos detectado al enemigo y él decía, ahí están. Y caminábamos y chocábamos con ellos. Tenía una alta preparación. Había gente, digamos, de todas las edades, ¿verdad? Había gente de todo rango social, habían profesores universitarios combatiendo en la brigada, algunos con preparación básica, pero con muy alta preparación académica, digamos, ¿verdad? Y había gente, como les digo, que desempeñaban funciones en todo. Lo que sí es importante dejar claro es que la brigada tenía una estructura militar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que, digamos, había gente que estaban encargada del equipamiento, había gente que estaban encargada
de la artillería, había gente que estaba encargada de las piezas de apoyo, ametralladoras, estaba encargada, como les digo, de las avanzadas, de la inteligencia, de todo, ¿verdad? O sea, eran unidades militares totalmente conformadas, como las unidades militares que exigen los ejércitos contemporáneos, ¿verdad? O sea, que no era un conglomerado de personas que no sabían qué hacer, ¿verdad? Eso no es... e inclusive el número 300 es porque corresponde propiamente a una brigada, que son 3 pelotones de 100 personas. Y cada pelotón, ¿verdad?, está integrado por 8 o 10 escuadras de 10 personas. Esa es la formación normal rusa, digámoslo así. Qué interesante. Y para darle un poco de profundidad a la consulta que hacía Eric, a mí me llama poderosamente la atención ese contraste que vos hacías del tema de la formación. Me ayudó mucho físicamente, pero la guerra es otro mundo. Y contanos un poquito de la parte de las heridas. Bueno, yo tengo un balazo en una pierna que no me lo pude sacar. Me intentaron sacar 2 veces, pero no pude. Tengo un balazo en una mano, que ese me lo sacaron con un puñal. Estábamos combatiendo en un lugar que se llama el Río Coco. Los contras con los que estábamos combatiendo estaban drogados, entonces era algo bastante, para buscar una palabra, bastante desconcertante, ¿verdad? Porque usted estaba disparando a ellos y ellos sacaban la cabeza y le sacaban la lengua y le mentaban a mamá a uno, ¿verdad? Y usted no les daba y era bastante frustrante, ¿verdad? Supongo que por las drogas, ¿verdad? Tal vez lo habías pegado, pero y ellos seguían en el vacilón, ¿verdad? Y yo estaba combatiendo con eso cuando sentí como una chispa, digamos, que me quemó la mano y me la tiró un poco para atrás, pero ya yo, como estaba caliente combatiendo con esos chavalos que nos estaban vacilando, no le puse atención. Entonces los compañeros de atrás, yo oía que me decían, Daniel, Daniel, y yo ya al rato ya estaba como medio carajeado yo, ¿verdad? Y entonces volví a ver, ¿y qué es la cosa? Y me decían que me fijara y tenía todo el costado del cuerpo bañado en sangre, ¿verdad? Y era por el balazo que tenía en la mano. Entonces, ya después de que terminó el combate, me sacaron la bala, o sea, todos los compañeros peleándose para meterme el cuchillo y para sacarme la bala. Medicina táctica. Sí, y entonces al final me la sacaron, yo la guardé, en la casa de mis padres debe andar en un frasquito ahí la bala. La que tengo en la pierna no me la pudieron sacar. ¿Qué calibre era, perdón? 5.56, por eso le digo que fue un Galil la que lo disparó, ¿verdad? Tengo la seguridad porque la bala no me ingresó de punta, sino me ingresó de costado. Y es una de las características que tiene el Galil, ¿verdad? Que pierde balance y puede ingresar hasta de lado, para arriba, para abajo, ¿verdad? Porque el proyectil se pone como loco, ¿verdad? Después tengo unos huequitos en la espalda porque estábamos combatiendo en un árbol, yo estaba combatiendo con algunos oficiales, algunos soldados nicaragüenses, y en eso una papaya mortero de 81 milímetros pegó como a 2 metros de altura en el árbol, estalló y nos succionó, nos levantó, a mí me levantó como 4 metros y me dejó caer. Y yo no me acuerdo de muchas cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo oía que decían, saquen a Daniel, está sangrando demasiado, ¿verdad? A los días me desperté en un hospital, tenía un ojo vendado y un oído, y estaba una enfermera ucraniana muy guapa sacándome pedazos de metal de la nalga. Eso sí se acuerda, ¿eh? Me acuerdo porque todos los de la sala se estaban riendo de verme, ¿verdad? La muchacha tan guapa sacándome pedazos de metal de una nalga, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba vacilando con eso, ¿verdad? Y bueno, en realidad no me mató porque yo andaba demasiadas municiones y andaba unas latas de carne, ¿verdad? Entonces ellos veían como borbollones de sangre, ¿verdad? Parte era sangre y parte era la salsa de la carne, ¿verdad? También, pero eso me salvó la vida porque me sacaron rápido porque pensaron que los otros 2 que estaban combatiendo conmigo en el árbol los hizo pedazados la granada, no perdieron la vida inmediatamente. Un poquito más arriba en el árbol y no la cuenta. Exacto, sí. Y la última herida que me causó y que me causa todavía fue que una vez estábamos combatiendo y estábamos metidos en un pozo de tirador, teníamos más o menos unos 3 días
Entonces uno no se imagina lo que es eso, ¿verdad? Estar metido en un hueco con agua en el cual tenés que hacer todas tus necesidades, ¿verdad? Comer, dormir, ¿verdad? Y tiraron una granada de mano y yo estaba disparando y se me metió un charnel en la mano. Y de ahí, yo no le di importancia, yo vi que era un huequillo y seguí combatiendo y de todo, ¿verdad? Y como a los 3 días ya tenía la mano azul. Cuando me sacaron, me llevaron a un hospital ruso y me dijo el doctor que no me podía poner anestesia porque tenía todo el brazo infeccionado, ¿verdad? Entonces me hizo un corte, me metió la tijera y así en vivo me sacó el pedacito de metal, ¿verdad? Comenzó a salir un montón de sangre mala, ¿verdad? Y ya como a los 15 días ya me había recuperado el brazo, ¿verdad? Ahora cuando hace luna llena se me queda el dedo tonto así, ¿verdad? Entonces no me funciona muy bien, pero eso es debido a esa herida. Pero esas son las heridas más o menos. Una infección ahí bien pegada, cosa Exacto, seria. sí. Juanquita, después de toda esa experiencia que nos has contado de la guerra y de las vivencias, venir a Costa Rica, un país donde no hay ejército, donde no sabemos desde hace muchos años lo que es esa cultura, digamos, esa forma de vida, ¿qué viene a hacer Juan Carlos a Costa Rica después de toda esa experiencia? Bueno, muy buena pregunta, don Eric. Lo más difícil de masticar es que la guerra es un ambiente muy diferente, ¿verdad? Las personas ahí son muy reales, las amistades, las promesas, los compromisos, las relaciones, todos son diferentes, porque usted no va a perder el tiempo mintiendo en una cosa que tal vez más tarde va a perder la vida, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo creo que yo mantengo o trato de mantener la misma relación con la muerte que cuando yo vine, ¿verdad? Que no la busco, pero sé que en algún momento nos vamos a encontrar y listo, ¿verdad? La otra parte importante, digamos, es que la vida civil es muy diferente, ¿verdad? O sea, los conflictos se arreglan de otra forma. En la guerra, digamos, no hay conflictos a nivel personal, porque todos son órdenes, ¿verdad? Y usted tiene que acatarlas, y si no las acata se mete en un problema, ¿verdad? Entonces ese tipo de cuestiones sí me causó un poco de problemas. Cuando vine aquí, como usted bien lo dice, un militar se muere de hambre, entonces me dediqué a hacer guardaespaldas, entonces cuidé a varias personalidades, como a Johnny Echeverría, que era ministro de Seguridad, a Rodrigo Carazo, a la familia Figueres, bueno, en alguna oportunidad cuidé a Joan Manuel Serrat y a otros artistas también. Pero bueno, después de eso me dediqué a estudiar algunas otras cosas, ¿verdad? Y comencé a trabajar en la Universidad Estatal a Distancia. Trabajé 28 años ahí a cargo del armamento y del adiestramiento de los oficiales. Y me pasé al área policial, ¿verdad? Entonces la U Latina comenzó a dar unos cursos importantes, entonces me gradué de técnico en ciencias forenses, técnico en armería, técnico en balística, técnico en manejo de la escena del delito, técnico en la foscopía, en grafología, que es una cosa que aquí no se usa, ¿verdad? Pero es bastante interesante, que es determinar los rasgos personales por medio de la escritura. Y después de eso, ya últimamente me dediqué a estudiar ciencias policiales en la UNED, me gradué de bachiller en ciencias policiales y en este momento estoy cursando la licenciatura en investigación criminal. Me pasé totalmente al área policial, pero sin descuidar los conocimientos militares. Juanca, bueno, antes de que se nos vaya el episodio, quería preguntarte igual, todavía en el tema de las anécdotas, y yo sé que me imagino que deben ser miles de experiencias, ¿verdad? Pero si te ponen a escoger una anécdota que digan, que vos decís, cuando me acuerdo de mi experiencia ya, de lo más duro, lo más difícil que tal vez recuerdo haber vivido, ¿hay alguna anécdota que se te venga ahí a la mente de algo, digamos, de alguna vivencia que fue así como algo que resaltó en ese periodo, en ese proceso? Bueno, Estevitan, sí, hay dos cosas que después de 40 años a veces
me salen. Una es que ingresamos a una cooperativa y nos dieron alimentación y nos dieron hospedaje y nos fuimos a operar, y cuando regresamos a la cooperativa habían matado a toda la gente la contra porque nos habían dado eso. Entonces yo me encontré una chiquita de unos 10 años, una machita muy linda con los ojitos celestitos, un vestidito amarillo, y le habían desbaratado la cabeza a culatazos. Pidieron voluntarios para seguir a la tropa esa, la encontramos comiendo en un cerro, radiamos al puesto mando que los habíamos localizado, y el puesto mando dio una orden tajante: desaparezcan el cerro del mapa. Y quedó plano. Y la otra anécdota que a veces me acompaña también es que la contra dejaba a los compañeros tirados, a los muertos. Entonces nosotros conquistábamos y asegurábamos un área y regresábamos. Y cuando regresábamos íbamos quemando a los cadáveres, ¿verdad? Y los íbamos enterrando. Entonces es bastante traumático oler a una persona descompuesta quemándose y verla que se sienta o se pone de pie, porque el calor hace que los tendones se contraigan, entonces la gente se sienta o mueve cosas después de estar 3 o 4 días muerto, ¿verdad? Entonces esas cosas a veces me salen, a veces me acompañan todavía. ¿Cómo se lidia con esa parte emocional, Juanca? Bueno, don Eduardo, me costó un poco al principio, digamos, principalmente lo de la chiquita, no lo mastiqué muy bien. Y yo lo que después me puse a pensar, ¿verdad? Porque en una oportunidad capturamos a un asesino de esos, ¿verdad? Y me mandaron a mí a escoltarlo a un heliopuerto para que fuera a juzgarlo, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que ese chaval había tirado una granada de mano en una casa donde habían viejitos y chiquitos, ¿verdad? Entonces uno lidia con eso en el sentido de preguntarse si usted hizo algo incorrecto, ¿ya? Si usted mató a una persona que no estaba tratando de matarlo usted, ¿ya? O cuántas personas salvó usted por algún evento que usted hizo, ¿verdad? ¿Qué cosas protegió, verdad? ¿Qué cosas dejó para el tiempo, digamos, que si usted no hubiera estado ahí, ya no estarían? Entonces, eso lo llena a uno bastante, ¿ya? Porque en realidad, como bien lo dijo Estevitan, usted y don Eric, no cualquier persona va a arriesgar la vida por personas que ni siquiera conoce. Y que hasta el día de hoy, por ejemplo, creo que ni siquiera saben que nosotros existimos, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones no saben qué pasó aquí. Y cuando nosotros nos muramos... Y la historia no lo recalca tampoco, ¿verdad? Exacto. No es solo un tema de las nuevas generaciones, sino que sí, en la historia no está. No le sirve. Tengo entendido que son 2 libros: La guerra no declarada y Los amigos... Son 3 libros. La de Guerra no declarada la escribió Johnny Echeverría Brilli. Están Los días del Verde Olivo, que es sobre la primera brigada, en esa no salgo yo. Ahí está todo el relato igual de... Bueno, ahí nos salen 300 relatos, ¿verdad? Nos reunimos algunos participantes y contamos. Entonces, los libros de José Picado Lago son Los días del Verde Olivo y Los amigos venían del sur. Y ese libro se llama así, Los amigos venían del sur, porque eso era lo que decían los nicaragüenses. Ahí vienen los amigos, y ellos son del sur, para no decir que éramos ticos. Juanca, yo quisiera preguntarte, porque ahorita vos comentabas algo interesante, que es la pregunta que uno se hace, que ustedes se hacían, de si hiciste algo incorrecto. ¿Cuál es la mentalidad o la filosofía de una persona que está en el campo de batalla, que a final de cuentas entiende que ahí hay muchos intereses que incluso tal vez no se comprenden teniendo los pies en esa posición? Pero entonces, ¿qué es en realidad lo que motiva? ¿Qué podrías decir vos que es en realidad la diferencia entre los que están en una silla dando órdenes y el que de verdad está ahí en el campo?
Bueno, hay una cosa muy importante, don Eduardo, y es lo que yo le digo siempre a los alumnos míos, ¿verdad? Yo viví 2 años en la Unión Soviética, visité todos los hospitales militares, y ahí no hay gente con fatiga de combate, por una simple razón, ¿ya? Cuando usted lucha por ideales, ¿ya?, usted cuestiona muy poco las cosas, ¿ya?, pero usted sí tiene una idea global de lo que se está haciendo, ¿entiende? Entonces, en ese momento que nosotros luchábamos, estábamos defendiendo un pueblo hermano de una agresión imperialista, ¿ya? O sea, tropas que estaban financiadas por otro país con intereses en conquistar esa república, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones te hace sentir, digamos, que lo que estás haciendo no está errado, ¿verdad? Ahora, yo le voy a poner a usted el caso contrario. Y usted sabe que usted está cometiendo un montón de injusticias, pero usted lo hace porque le están pagando muy buen dinero. ¿Quién cree que se joda mejor de la cabeza? ¿El que está con convicciones o el que está por dinero? Porque los seres humanos somos malos por naturaleza, pero hay cosas que nos van a acompañar el resto de la vida siempre, ¿ya? Hasta el día de hoy, yo tengo la tranquilidad de que duermo como un bebé porque nunca he hecho algo que dañe a una persona. La guerra es otra cosa. Yo combato con otra persona que tiene las mismas características, mejor armamento y tal vez mejor preparación que yo. Lo único es el poder de decisión, lo que yo voy a hacer. Y por eso no estoy muerto, ¿verdad? Porque yo tenía la convicción de que estaba haciendo lo mejor. Pero esas personas con buena preparación tenían las mismas posibilidades que yo de morir, ¿verdad? Pero ya si yo mato a un civil que no está armado y no sabe ni siquiera lo que le va a pasar, eso me va a acompañar toda la vida a mí, ¿entiendes? Entonces eso es muy importante. Lo que hablábamos al principio, digamos, el ejército ruso es un ejército que le da a usted un alto sentido patriótico, disciplina, moral primeramente, ¿verdad? Compañerismo. Para nosotros no significaba nada arriesgar nuestra vida para ir a sacar un compañero de una zona de combate, a pesar de que sabíamos que podíamos perder la vida. La contra dejaba tirado a sus soldados, pudriéndose, y que la familia nunca supiera ni siquiera dónde estaban enterrados, porque cómo iban a saber la familia a dónde habían caído, nunca supieron, ¿ya? Nosotros no. Las personas que nosotros perdimos están enterradas en el cementerio de Heredia. Esa es la diferencia, Eduardo. Juanca, ¿cómo aprovechar todo ese recorrido, pero también cómo hacer ese cambio de chip del mundo militar al policial? Porque fue lo que te tocó venir aquí a implementar, ¿verdad? O sea, fue un cambio de mundos total, pero ¿qué tanto similitud y qué tanto provecho le ves vos a ese salto? Bueno, es muy importante que, digamos, yo creo que la falla que está teniendo las policías hoy en día es precisamente eso, que no tienen esas características que te mencionaba, ¿verdad? Honor, compañerismo, ¿verdad? Patriotismo, disciplina, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy fácil el cambio, ¿verdad? Aún más, te voy a contar una cosa. Una de las policías más y mejor preparadas de aquí, que no hacen bulla, es la policía nicaragüense, porque los altos funcionarios de la policía, conozco a varios, ¿verdad?, son oficiales militares graduados en escuelas de países socialistas que se pasaron al lado policial y después regresaron a Europa a prepararse a nivel policial. Entonces son gente que tiene mucha disciplina, tiene un alto nivel de compromiso, ¿verdad? Y esa gente sabe responder a lo que se ocupe, ¿verdad? Todo eso se perdió con la abolición del ejército, ¿verdad? Y si a eso le sumamos, digamos, que realmente muy pocas instituciones dan preparación de calidad, ¿verdad?, es muy difícil que eso vaya a mejorar. Para mí me fue fácil por eso, porque yo tenía unas bases muy buenas y he estudiado en lugares que, o sea, tienen su prestigio, ¿verdad? Y que eso me ha permitido, pues, ampliar mucho mis conocimientos en esa área, ¿verdad? Pero realmente no todo el mundo tiene esa oportunidad.
la mayoría de policías de Costa Rica no tienen esa oportunidad. Juanca, de verdad que yo estoy seguro que el capítulo, esperemos que a todos les cautive como a nosotros, o sea, estar sentado acá. Vos has sido instructor en procesos formativos en los que yo he tenido la posibilidad de participar y te agradezco mucho, pero no es lo mismo, ¿verdad? Convivir ahí en el aula, a escuchar aquí vivencias que son tan particulares, ¿verdad? Y ojalá la gente también pues le saque bastante provecho al episodio. Yo, para ir cerrando, siempre procuramos dejar ahí tal vez como algo que sea a modo de consejo para las personas, ¿verdad? Yo sé que tal vez trasladar ese mundo militar aquí a las nuevas generaciones y a este país es muy difícil, pero sí hay muchos valores que vos en realidad recalcás, que yo creo que es de la parte militar, que yo comparo mucho con la formación marcial, porque es lo más parecido que en el mundo civil existe de lo militar, que es la formación marcial, el tema de los valores y demás. Entonces, tal vez alguna apreciación de tu parte, ya para ir cerrando, algún consejo. Bueno, Eduardo, yo en realidad le voy a repetir las palabras que le he repetido a don Eric, ¿verdad? La guerra le da a usted una balanza muy diferente. Usted aprende a darle el verdadero lugar a los compromisos humanos, a la amistad, ¿verdad? A las personas que usted quiere, a lo que ocupa la patria. Digamos, yo tengo un alto nivel patriótico, sí. Yo soy un viejo, pero si mi patria me ocupara ahora, yo no lo pensaría para dar mi vida por ella, ¿ya? Porque sé lo que vale y sé lo que significa eso para mis hijos y los hijos de mis hijos, ¿verdad? Creo que es muy importante que Costa Rica trabaje mucho en eso, en el patriotismo, en la disciplina, en el honor, ¿ya? Yo todavía me considero una persona de honor. Si yo me comprometo a algo, lo hago. Y a pesar de que soy, como les digo, un viejo y que ya estoy pensionado, ¿verdad? Tengo la satisfacción de que todo lo que tengo en mi vida me ha costado sangre y sudor. Nunca nadie me ha regalado nada, nunca a nadie le he quitado nada, nunca me he robado nada. Todo lo he hecho a punta de esfuerzo, sudor y lágrimas. Y por eso estoy muy satisfecho de mis hijos, de mi familia y de lo poco que tengo. Yo creo que si todos estuviéramos satisfechos. Hay una película que todos deberíamos de ver y es ¿Conoces a Joe Black? Esa es una parodia de la muerte de una gran persona. Y me encanta porque es una persona que cumple años, ¿verdad? Y que la muerte llega por él, ¿verdad? Y entonces en una fiesta él dice una palabra, dice una dedicatoria muy importante. Yo quiero que todos ustedes se sientan como yo en este momento, que no ocupan nada en la vida. Lo único que le pido a la vida es que ustedes sean lo feliz que yo soy en este momento. Porque tengo todo lo que quiero y todo lo he tenido trabajando. Eso dice el Señor. Y en realidad esa es una lección de vida muy importante, ¿verdad? Que nos dice que valoremos lo que tenemos, ¿verdad? Las amistades, hasta la gente que no nos quiere, ¿verdad? Porque ellos tienen su papel en la vida también. Pero que sí tenemos que ubicarnos en el lugar que estamos y lo que nosotros venimos a hacer aquí. Creo que eso es importante. No, muchas gracias, Juanca, por el rato. Creo que ahí quedan cosas que van a generar conversación en todo sentido, ¿verdad? Desde el político hasta la parte policial y todo nos va a generar... Quiere decirlo, ¿verdad? Nos va a generar bastante conversación, pero sumamente agradecido por el rato de sacar acá, sentarse con nosotros, repasar cosas que yo no sé si para vos es fácil o no, repasar ese tipo de recuerdos. Me imagino que fácil no debe ser también. Entonces igual siempre que alguien se toma el tiempo de sentarse aquí y compartir con nosotros y dar de su propia experiencia, de no queda nada más que agradecerle por ese rato. Muchas gracias, Tevita. Sin duda una historia increíble. Sé que hay más de miles de anécdotas en todo lo que Juanca vivió en todo ese periodo de entrenamiento y de combate. Y
bueno, agradecerle siempre esa disposición de querer contar su historia y de querer aconsejar a muchas personas. Creo que siempre, ¿verdad? El tema de la guerra se contextualiza en un tema o en un momento de dolor, de violencia y demás, pero lo que usted nos contó el día de hoy es muy rescatable, el tema de los valores, de la disciplina y demás, y eso vale la pena agradecerlo. Mucho gusto, estoy a la orden como siempre. Yo, de mi parte, para ya hacer el cierre, Juanca, ya gracias, no están de más, pero igual también, Juanquita, muchas gracias de verdad, no solo por el rato, sino que porque como instructor siempre sos una persona que tiende la mano. Sé muy bien que a tus alumnos los valoras y los aprecias mucho. Posiblemente ahora entiendo mucho, ¿verdad? Porque creo que lo hacían así con vos, entonces siempre ese calor humano es muy apreciable en un proceso, ¿verdad? Cuando uno está aprendiendo de otra persona, porque yo le he dicho a las personas con las que he tenido oportunidad de compartir, si nos vamos a la escuela, uno se acuerda muy poco de quién le enseñó qué, pero si sí te acordás cómo te trató un maestro o una maestra. Entonces, de verdad, yo rescatar eso. Acá en el instituto sos una persona muy, muy apreciada. De igual de mi parte, recomendarle a las personas, siempre que tengan oportunidad de llevar una capacitación con vos, que no duden en hacerlo, ¿verdad? Porque sos un gran instructor. Y para cerrar, entonces, la frasecita de hoy, ¿verdad? Que no se nos puede escapar. Siempre estamos dejando una frasecita ahí, Juanca. Ojalá que tenga que ver con el tema, ¿verdad? Pues para dejar también un poquito de análisis ahí con respecto a la gente. Dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso es muy correcto. Entonces, ahí les queda la frasecita. Señores, muchísimas gracias, Juanca. Yo creo que sigue la invitación para otros episodios, porque yo creo que hay un montón más de cosas que contar. Estamos a la orden. Estamos, vemos. Muchas gracias. Yo, Juanca. Y al que quiera contactar a Juanca en el instituto, si quieren llevarlo a contar su historia y demás, en algún otro lugar, en alguna reunión, ahí en el instituto lo pueden encontrar. Correcto. Con todos. Muchísimas gracias.